Hola de nuevo, bienvenidos a una nueva reflexión. Y llevaba tiempo que quería tratar la manera en la que podemos percibir al otro de manera diferente, en vez de verle como ese ser adulto ya desarrollado, cargado de características de una situación personal que probablemente le tiene retenido, obligado a determinados comportamientos. Y para ello pues vamos a interiorizar y ver a dónde nos conduce nuestra meditación. Hay una situación en la que generalmente ocurre siempre lo mismo y que nos ocurre a todas las personas. Cuando vamos de visita, que ha nacido un nuevo ser humano, quizás de una persona de la familia, de alguna amistad, ha tenido un bebé. Cuando nos dirigimos hacia ese lugar donde sabemos que hay un bebé, un recién nacido, he podido observar y generalmente ocurre que todas las personas nos quedamos contemplando la realidad de ese bebé como extasiados, en silencio. De repente olvidamos todos nuestros asuntos, dejamos de pensar y contemplamos esa pureza que refleja el bebé. En ese silencio que hacemos ocurre algo que es como una apertura completa hacia la realidad del bebé. Es como si nuestro interior quisiera captar con total precisión algo tan limpio, tan puro, tan inmaculado como es esa sensación que transmite el bebé. También ocurre que las personas que trabajan con niños de corta edad, de 0 a 2 años, pues también hablan y comentan, sobre todo cuando es algo ocasional, lo bien que se sienten, la sensación que reciben, porque también de algún modo toda su atención está depositada en percibir a ese ser humano de corta edad. Entonces, esas personas vocacionales que trabajan con niños menores, pequeños, están como abiertos igualmente a percibir la realidad de esos niños. Vemos que es similar, parecido a cuando visitamos un bebé, que por lo general nos produce ese efecto, el mismo que esas personas le sigue produciendo cuando están trabajando con esos niños menores. También puede ocurrir que no solo sea que esté uno trabajando con ellos, sino que cuando está con un niño menor, cualquier persona puede experimentar esa misma realidad. Y entonces esto nos lleva a pensar por qué ocurre. Uno mismo en su interior podría indagar y por qué se siente ese bienestar, esa ligereza, ese estado de confort, de seguridad. Y sin embargo, en mi vida cotidiana, el resto de seres humanos son como identidades, a veces favorables, otras veces siento la necesidad de resguardarme, de protegerme. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sin duda, cuando nos dirigimos a un bebé, tenemos la absoluta certeza
de que no vamos a ser agredidos, que no necesitamos protegernos. Y entonces dejamos de sujetar toda nuestra idea aprendida, nuestra personalidad adquirida, nuestros modos mentales de estar en la vida. Es como si de repente dejáramos toda esa envoltura y fuésemos a contactar con ese bebé. Es algo así como decir, cuánto añoro contactar con esa ligereza, con ese bienestar, y sé que tú no me vas a dañar, sé que tú eres puro, porque realmente lo que más quisiera es poder tener relaciones humanas desde esa pureza, desde esa confianza. Si nos damos cuenta de esto, podemos mirar cuál es nuestra situación, porque no puedo estar así de manera continua, comprobar que he aprendido que tengo que estar parapetado en todo ese personaje, que no me puedo dejar ser y que incluso ese es el motivo por el que tengo depresiones, tengo agotamiento, tengo estrés, porque ese que soy se ve obligado a moverse a través de toda esa cobertura mental, esa idea de yo. Y por eso cuando consigo soltarlo en esos breves momentos en los que estoy con ese bebé, me siento nuevamente como vivo. Es una sensación de ligereza tan increíble que ya no recordamos, que nos permite sentirnos verdaderamente lo que somos. Ya contemplar estos hechos puede ser un importante paso, pero lo más importante quizás sea rescatarse a uno mismo, adquirir la conciencia y la percepción completa de que realmente uno es el que se permite ser cuando está al lado de un bebé. Es como si recuperáramos nuestra frescura, nuestra sensación de existir en completa libertad, porque no necesitamos aparentar ni ser nada. Simplemente sentimos al bebé desde el interior como un igual. Si permanecemos en ese estado, en esa contemplación de ser lo que se despierta cuando estoy al lado de un bebé, entonces podría girarme y mirar lo que es la vida humana. Ver la imagen que doy yo al resto de seres humanos como un ser adulto que se manifiesta de una mejor manera, otras veces peor manera, pero que en cualquier caso es algo que inevitablemente voy a emitir hacia los demás, pero que ya sé que no soy, porque realmente soy ese bebé, que sigue siendo ese bebé con la idea de tener que ser algo. Del mismo modo puedo mirar al resto de personas con la imagen que me llega de ellas, cómo los caracterizo y cómo en mi mente retengo una idea de ellos. Y sin embargo, en su interior también les puede ocurrir lo mismo que a uno mismo,
que ahora están contemplando a un bebé. Podemos imaginar que 10 personas están visitando al mismo tiempo a ese bebé, que todas ellas se liberan de esa costra, de esa caperuza mental, porque no es otra cosa nada más que mental, se conectan con su propio bebé y se igualan al bebé que están visitando. Entonces, uno mismo puede girar la cabeza levemente y en vez de mirar al bebé, de enfocarse al bebé, puede mirar hacia el resto de personas que están visitando a ese bebé. Entonces tengo dos posibilidades de ver ese estado en el que están, al igual que yo, en el que hemos soltado todo, o puedo llevar a mi mente esa imagen que me dan de una cualidad concreta, del mismo modo que yo mismo doy esa imagen concreta a los demás. Y si somos capaces de retener ese estado de ligereza, de apartar todos los pensamientos de nuestra mente y de visualizar a todos los seres humanos en este momento, como si todos estuvieran visitando a un bebé, sintiendo a ese bebé que se equilibra con nuestro propio ser interior. Si yo pudiese sostener esa visión desde el interior, sin duda se establecería lo mismo que nos ocurre con un bebé, que nos permite sentir con total confianza una realidad y amarlo completamente. Es como puedo abrirme completamente a percibir esa realidad del bebé, sabiendo y teniendo la certeza de que no me va a agredir. Entonces, mi corazón se une con el bebé y vivo en su dimensión. Si yo soy consciente de toda esa adaptación que yo mismo he pasado a lo largo de la vida, por el cual me considero una persona, he aprendido a aceptar que soy esa persona, del mismo modo que acepto que cada ser humano es una persona. Si yo mismo consigo entrar en el estado del bebé, y aunque sea únicamente para realizar esta práctica, me voy a centrar en esa sensación que me produce el bebé, en observar cómo me abro, en permanecer ahí y en observar cómo es un proceso común de todos los seres humanos asimilarse a esa idea de yo y de qué manera yo no soy capaz de ver otra cosa. De manera que es esa cosa la que me lleva a cerrarme, a tenerme que esconder. Pero lo importante es darse cuenta de que no tiene por qué ser así. De que yo puedo mantenerme en ese estado de bebé permanentemente percibiendo de qué manera se establece esa traslación de percepción a una idea de yo
que termina por ocultarme este estado de gracia y de dicha que se adquiere frente a un bebé. De esta manera, dándome cuenta de cómo ocurre a cada instante ese apagamiento de la realidad interior, puedo permanecer, ser consciente de ello y en el momento que comience a darme cuenta de que es así, de que yo sigo siendo ese estado puro en mi interior, en esa medida me voy a autodescubrir, a autorreconocer. Y del mismo modo que uno lo logra en sí mismo, un poquito más allá, podemos descubrirlo también en todos, que son una realidad del estado del bebé que a su vez están siendo trasladados, ocultando su interior a esa identidad tan alejada de la realidad y de sí mismos. Como es una experiencia común, compartida, si uno lo entiende en sí mismo, lo puede entender en todos. Se puede uno convertir en un bebé en las relaciones humanas, de manera que las personas que se acerquen a nosotros empiecen a tener la misma experiencia que cuando visitan a un bebé. Pero lógicamente, para que eso ocurra, tenemos que mantener ese estado en el interior. Para finalizar, podemos posicionarnos desde el estado de bebé, ver a todos los seres humanos en ese estado que en un momento era el presente, cuando eran bebés, que fueron visitados por otros seres humanos, que les inspiraron ese estado y que nosotros ahora de manera consciente vamos a inspirar en todos los seres humanos, sintiéndoles desde dentro. Es una cuestión de uno mismo sostener esa conciencia de nuestro ser interior. Sostenerla en uno mismo a la vez que la sostenemos en nuestra propia visión sobre los demás. Tendremos la experiencia de vivir de verdad, de estar verdaderamente en el presente, de estar en esa percepción perfecta, cuando nos sentimos unidos a ese bebé. Que podamos mantener esa frescura, esa presencia, esa capacidad de llegar al otro, de sentirlo como un igual, de manera incondicional, para que podamos ser lo mejor para uno mismo, lo mejor para los demás, es mantenernos en la limpieza y la pureza del bebé. Que así sea, que así sea.